Seguimos en nuestros estudios en el libro de Habacuc, llegando al tercer y último capítulo de aquel libro esta mañana. Espero que si usted tiene alguna forma de accesar a este pasaje, que podremos leerlo junto por teléfono o por una Biblia de los bancos aquí. En la Biblia de aquí es la página 660. Habacuc capítulo 3. Déjame tomar un momento para resumir dónde hemos estado en Habacuc. Habacuc empieza el libro quejando a Dios. Quejando a Dios que él no ve al pueblo de Dios viviendo, alcanzando el estándar de Dios. Él dice: Dios, ayúdanos. Y la respuesta de Dios es decir: yo voy a enviar a los babilonios para ayudarlos. Voy a enviar un ejército extranjero, ellos quienes traerán gran devastación para poder traerles disciplina y refinar y últimamente salvación a ustedes, mi pueblo. Y por razones obvias, Habacuc tiene problema con eso y argumenta con Dios, se queja otra vez delante de Dios, pero Dios tiene mucha paciencia con él y proporciona una respuesta adicional al decir en capítulo 2 más bien, que hay consolación para el pueblo de Dios. El justo vivirá por su fe. Sí, vivirán por fe, pero también aferrando a su derecho, o manteniendo su derecho a juzgar la justicia donde sea que lo encuentra, y por cualquier manera que él escoge. Y al fin de capítulo 2 nos deja con esas palabras sonando en nuestros oídos: el Señor está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Esto nos lleva entonces al capítulo 3. Déjanos leerlo junto. Oración del profeta Habacuc en tono de signiot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva, Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años dale a conocer. En la ira acuérdate de tener compasión. Dios viene de Tamán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano, y ahí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia, y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronan los montes perpetuos, se hundieron las columnas antiguas. Sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Te indignaste, Señor, contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas, con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus seatas se fueron, y el resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira huyaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en la oleja de las inmensas aguas. Huí, y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos, y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia.
el pueblo que se levantara para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar. Para el director de coro con mis instrumentos de cuerda. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros este día. A veces una canción puede ser lo que todo lo demás no puede. Fueron los años 80 en Estonia. Estonia, la nación, apenas todavía está bajo el dominio de la Unión Soviética, y esos eventos, los de Estonia batían bajo el reglo de unas leyes que tenían los soviéticos, que habían colocado sobre estos países satélites que controlaban, que estaban prohibidos a cantar públicamente cualquier de las canciones antiguas de sus naciones, ¿no? Cualquier himno o canción vinculado con la historia de su país. Y mientras los de Estonia empezaron a empujar contra el gobierno de los soviéticos, una de las cosas que empezaron a hacer es cantar en público, reunir en grupos y cantar canciones prohibidas. Bueno, los soviéticos, los tanques más bien entraron en la ciudad para obligar que sigan las leyes y subyugar a la inquietud del país, y fueron reunidos con los de Estonia vinculados brazo en brazo en las calles cantando juntos. Y eso llega a ser conocido como la revolución de canción, y ganaron su independencia sin disparar una bala. A veces las canciones pueden ser lo que las demás cosas no pueden, y evidentemente Habacuc piensa de la misma forma, porque aquí de sorpresa, en el medio de los profetas menores, aquí al fin de un libro de un profeta es algo único. Es una canción. A lo mejor lo llamamos un salmo porque tiene este sabor, ¿no? Tiene una cabeza y un fin que conocemos, ¿no? Por ejemplo, las últimas palabras para el director de coro con mis instrumentos de cuerda. Aún esta palabra de oración, la palabra 1, oración, es una palabra usada en 5 diferentes salmos. Parece tener un uso técnico cuando se encuentra el parte principal de un salmo. Así que tenemos una canción que Habacuc escoge usar para terminar su libro. En otras palabras, él ha llegado a un lugar de adoración. El lugar del punto de adoración. Él está terminado con su argumento, con su quejar. Él ha tenido tiempo para meditar en lo que Dios le había dicho en los primeros 2 capítulos. Y hemos notado, ¿no?, y cómo el Señor está creciendo a Habacuc a través del proceso de edificarle, enseñarles esas cosas. Espero que si usted está con nosotros en las últimas semanas, que usted también ha experimentado crecimiento, y por mi parte también, mientras hemos estado aquí estudiando estos versículos. Habacuc ha llegado a este punto en que él está listo para adorar a Dios. En otras palabras, mientras lo seguimos primeramente desde las pruebas del justo en capítulo 1 a la confianza del justo en capítulo 2, ahora llegamos al triunfo del justo en este último capítulo. Hay una medida de victoria aquí. Hay una medida de victoria aquí. ¿Cómo se ve aquella victoria? Bueno, déjame sacar 2 líneas de este capítulo. Este triunfo del justo, ¿cómo se ve? Bueno, se ve descansar, Señor, en día de problemas, de dificultad, descansar en el día de angustia en el Señor. Versículo 18, regocijar en el Señor, aun cuando usted no tenga nada más. En descansar en el día de
dificultad y regocijar cuando no tenga nada sino a Dios. Bueno, desarrollamos esos puntos un poco esta mañana. Déjame mencionarles cuatro cosas que nuestro salmo, nuestra canción nos enseña esta mañana. Lo primero es esto: encontramos esta victoria al entregarnos a la palabra de Dios, o más bien entregar la palabra de Dios a Dios. Y eso parece algo obvio, ¿no? Pero es algo que muchas veces olvidamos hacer y no queremos hacer cuando van mal las cosas, difícilmente las cosas. Versículo 2, vemos, hay técnicamente la única oración o petición que vemos aquí en versículo 2. Él ha escuchado lo que el Señor le ha dicho, lo ha hecho temoroso, tenido temor, y responde con oración, ¿verdad? Y fíjense en su oración, dice: oh Señor, viva, oh Señor, tu obra en medio de los años, dala a conocer, tu obra, ¿no? Tu trabajo, conocido. En la ira, acuérdate de tener compasión. Así que aquí está él pensando en la dificultad que está por venir, ¿no? Los caldeos, los babilonios, están en marcha, vienen hacia ellos y están trayendo consigo caos y destrucción. Y mientras él tiembla, tiene miedo en pensar cómo será y qué va a significar para el pueblo de Dios. De repente pausa y encuentra consolación en el hecho de que este pueblo de Dios es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Dice: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. Algunos de ustedes tienen su propio negocio. A lo mejor algunos de ustedes en el pasado han tenido su propio negocio. Yo no necesito decirles que no hay nadie que le importara más que el negocio suyo que pues usted, ¿no? A lo mejor haya otros, son empleados y sí, es importante, pero si usted es dueño de su propia empresa, entonces le importa mucho. Aquí está abajo llevando eso, diciendo: Señor, ese es tu negocio, es tu asunto, es tu iglesia, y yo tengo miedo de lo que está por venir y será horriblemente difícil, pero yo confío que tú conoces mejor tus negocios, tus cosas más que yo, y a ti te importa más tu obra que yo. Yo creo que es muy importante para nosotros notar, probablemente, que cuando es en todo el proceso que Habacuc está más preocupado, ¿no? Observen que él repite una frase: en medio de los años, él dice: dala a conocer tu obra, ¿no? Y yo creo que lo que quiere decir Habacuc aquí es algo que con que todos nosotros podemos identificarnos. Si usted y yo fuéramos a sentarnos y platicar sobre la vida como un cristiano y las cosas difíciles que a veces significa ser un cristiano, creo que todos estaremos de acuerdo que todo al fin saldrá bien, que Jesús va a regresar y todo estará corregido cuando Él regresa, que sabe cuando llego al cielo que voy a dejar atrás mi pecado, mis preocupaciones atrás. Eso es importante, debemos aferrarnos a esto, pero es el tiempo intermediario, los años del medio, por lo mientras, el tiempo entre el momento presente y del futuro que nos molesta, nos preocupa, es en medio de los años, esos momentos que nos preocupan, y en particular es esto que Habacuc lleva a Dios diciendo: aviva tu obra, Señor. Esos tiempos en el medio, ¿no? Cuando hay tanta incertidumbre, conmigo, Señor, recuerda tu obra. Y podemos confiar que Dios sí tiene sus medios, tiene sus caminos, sus medios inesperados de realizar y lograr su obra. Un gran ejemplo de esto es la vida de David Brainerd, más bien. Sabemos que era un misionero famoso de los indios de las Américas en tiempos coloniales, ¿no? Pero no parecían muy positivos en los tiempos. Eran estudiantes de Yale persiguiendo su escuela en
ser un pastor, ¿no? Y yo creo que iba a ser planeando ser un pastor, pero él un día dijo algo. Alguien está hablando de un profesor que tenían como profe, y su comentario de Brainerd era que aquel profesor no tenía ninguna más espiritualidad que él hacía, que estaba sentado. Bueno, y corrió la voz y llegó a los oídos del profesor y de la administración. También fue expulsado de la escuela. Ninguna carrera, ninguna propiedad, ninguna posibilidad para servir en la iglesia sin su carrera, sin su título, ¿no? ¿Qué podía hacer? Por lo mientras abrió una puerta para que él podría trabajar entre los tribus de los indios, de los indios, y salió por la puerta, entró en la puerta y el resto de la historia. No, Dios tuvo su mecanismo, su medio. Dios estaba logrando sus propósitos. Podemos confiar igualmente que Dios hará su obra de su forma en su tiempo. Es lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos cuando decimos: aviva, oh Señor, tu obra. Estamos, Señor, entregando, confiando tu obra a ti, Señor. Trae conversiones, Señor. Trae avivamiento. Señor, edifica tu iglesia, construye tu iglesia. Esa es tu obra. Y lo encomendamos a ti. Pero seguimos también adelante, ¿no? A la sección más grande en el medio de nuestra canción, y vemos también que la victoria viene por creer que la salvación es su propósito. Al creer que la salvación es su propósito, su plan. Estamos viendo ahora versículos 3 a 15. Versículos 3 a 15 es la sección grande del medio. Esa es la sección poética del Salmo. Y es muy claro, mientras leemos esta descripción, que algo muy asombroso está sucediendo, pero no estamos 100% seguros exactamente qué es la cosa, porque es tan poética, ¿no? Pero al fin y al cabo Dios está diciendo aquí que sí, los babilonios están en marcha, pero también está marchando el guerrero divino. Si los babilonios están en camino, vienen hacia ustedes, pero yo estoy obrando también. Sí, viene la maldad, pero no es mal sin límite. Es un mal que usaré para propósitos buenos en la vida de mi gente. Así que Dios también está marchando. Versículo 3, hay mención de Temán y Parán, lugares del desierto, hablando de cómo Dios estaba en el pasado, en tiempos del desierto, con su pueblo, en los días del Éxodo. Y luego en versículo 7, las tiendas de Cusán y Madián son mencionadas, dos tribus nomádicos que tenían problemas con los israelitas en los libros de Jueces. Eran ambos invasores que entraron a la tierra prometida y fueron usados por Dios para castigar y disciplinar al pueblo de Dios, y causaron todo tipo de problemas entre el pueblo de Dios, hasta que Dios levantó jueces para traer ayuda y salvación a su pueblo. Así que el Señor está diciendo: mientras yo he sido su ayuda y su rescate en días pasados, como yo los salvé de los egipcios y como yo los ayudé a través de los días del desierto, mientras yo los disciplinaba, también los salvó en los días de los jueces. Así que igualmente seguiré yo haciendo. El guerrero divino está en marcha. Dios está actuando, es activo a través de todos estos eventos. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en estos eventos? Bueno, al fin del versículo 8 nos dice que sus caballos, sus carros son carros de victoria, son carros de salvación. Versículo 13, vamos más claro, ¿no? Saliste para salvar a tu pueblo, para salvación, para salvar a tu ungido. Así que rescate, salvación está siendo realizado, obrado a través de estos eventos. ¿Cómo?
No sabemos todas las respuestas de eso, pero sabemos uno, que los de Babilonia venían para refinar al remanente, venían para refinar al pueblo de Dios, fortalecer su fe, y enviarles a sus rodillas a arrepentimiento, y ellos iban a castigar o disciplinar al pueblo de Dios de tal forma que se esforzará más a adorar correctamente a Dios. Y todo eso podemos entender, ¿no? A todo eso podemos identificarnos, y mientras pensamos lo que nos ha sucedido en la vida, a lo mejor clamamos y decimos que son cosas malas, y a veces son malas, pero muchas veces son solamente eventos, cosas, tragedias que vienen, las enfermedades que vienen, que sufrimos, las dificultades relacionales con que tratamos. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en las vidas de su pueblo? Él está asegurando la salvación, está trayéndoles ayuda, llevándoles a una comprensión más profunda de lo que su gracia significa. Él está llamándoles a fe nuevamente y está renovándoles en arrepentimiento, dándoles un corazón para servir a Dios, servicio a Dios y adoración a Dios nuevamente. Ese es su propósito. Los babilonios están marchando, pero también está marchando el Señor. Y si usted leyera esos versículos, lo tan poético que sean, ojalá que salgan diciendo, aquí tenemos un Dios asombroso y Él está moviendo el cielo y la tierra para venir a nuestra ayuda. No hay nada que lo puede interponerse como obstáculo a Él de lograr sus propósitos llenos de gracia en nuestra vida. La salvación está por venir. La salvación está en camino. Martin Lloyd Jones dice algo de mucha ayuda mientras pensamos en este pasaje. Él dice, la única forma para pasar por una tierra muy mojada, ¿no? Pasar por una tierra inundada, ¿no? Es encontrar los lugares sólidos. ¿Cómo es que pasas por un lugar inundado? Encuentras los lugares sólidos que aguantan su peso, ¿no? Y Lloyd Jones, su punto es simplemente esto, que lo tanto de la vida en días difíciles es nosotros intentando averiguar lo que estás haciendo y haciendo el ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estás haciendo esas cosas? Diciendo, no lo comprendo, no lo entiendo. Y argumentando muy bien, mucho como Habacuc, Dios, ¿por qué usarías esas cosas horribles en mi vida? Necesitamos lugares sólidos en que ponernos de pie. Y uno de los lugares sólidos en que podemos ponernos de pie es decir, Señor, yo confío que tú estás obrando la salvación para mí, que tú estás profundizando mi fe, que tú estás renovando mi arrepentimiento, que tú estás restaurándome a mí el gozo de mi salvación. ¿No es agradable? ¿No es algo que pedimos? Pero es algo que Dios hace en su gracia en nuestras vidas, y usted y yo somos llamados a creerlo. Ustedes y yo somos llamados a aferrarnos a eso y salir adelante. Es más bien que Él salió marchaste para la salvación de tu pueblo. Pero luego seguimos adelante a otra cosa que vemos en nuestros versículos. Tercera cosa, ahora vemos la victoria. Vemos la victoria del justo. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos por temblar delante de su soberanía. Temblar delante de su soberanía. No lo encontré en muchos comentaristas, pero lo observé en uno. Se llama Palmer Roberts, si ustedes lo conocen el nombre, y él dice al fin del versículo 2, esta palabra que normalmente traducimos ira, es una palabra que se puede traducirse temblar. Es un día de temblar. Esta palabra es un tipo de palabra temática, ¿no? En nuestros versículos, lo vemos otra vez en versículo 7, temblaban las tiendas de la tierra de Midian, y versículo 10 también temblaban los montes. Versículo
16. Habacuc está temblando. Esos son días de temblar. Y como Dios empieza a obrar, mientras Dios viene a rescatar y salvar su pueblo, toda la gente y cada persona están temblando en su camino. Y Habacuc, su respuesta a esto es a temblar también. Haz temer delante del Señor. Observad que se usa 2 veces en versículo 16. Estremecieron mis entrañas. Más adelante, a tu voz temblaron mis labios. Bueno, estábamos hablando antes de cómo Habacuc ha estado creciendo, que hemos visto su desarrollamiento a través de los capítulos. Y aquí es una de las formas que lo vemos. Antes, si hubiera preguntado a Habacuc la pregunta, Habacuc, ¿a quién está temiendo más en este momento? ¿A quién estás temiendo más? ¿Los babilonios o al Señor? Yo creo que si fuera honesto, tendría que contestar como nosotros usualmente tenemos que contestar: yo temo más a los babilonios. Los babilonios son visibles y ellos tienen la reputación por ser un ejército, nación horrible, gigante. Han hecho daño a través de todo el Medio Oeste y así que sí, ellos son a quienes temo más bien. Y la forma que él interactúa con Dios en los primeros 2 capítulos, yo creo que establece que él tema más a los babilonios. Los babilonios son más grandes en su mente que Dios. Pero aquí está un desarrollamiento que Dios sigue revelándose a Dios, a Habacuc, perdón, y mientras aprende más Habacuc a aprender de Dios, y Dios lo consuela y lo corrige y lo enseña en esos primeros 2 capítulos. Ahora vemos a un hombre que está empezando a buscar al Señor, ver al Señor primeramente y temer al Señor más. El temor del Señor, esto es a lo mejor algo que debemos definir, ¿no? Algunas personas piensan, bueno, los cristianos ni deben temer a Dios, ya no más, y todo lo demás, ¿no? Así que Charles Bridges, esta es su definición, yo creo que es muy buena. Dice: el temor del Señor es la reverencia afectiva, ¿no? Una reverencia de amor amable, ¿no? En que el Hijo de Dios termina se dobla más bien a sí mismo, a la bondad de su Padre. Así que una sumisión humilde a los caminos de Dios en el temor del Señor. Yo creo que es lo que estamos viendo en versículo 16, lo que estamos viendo en este salmo. Un hombre que está empezando a temblar más de todo delante del Señor, temblando más delante del Señor que delante del hombre. El temor correcto es muy importante. El temor correcto nos protege, ¿verdad? Hay una historia de cómo en la Primera Guerra Mundial empezó. Muchos de ustedes aprendieron la historia, la clase de historia empezó con el disparo del Archduque Ferdinando. Eso es como sabemos, ¿no? Pero el día en que ese señor quiso visitar el pueblo cuando fue disparado, había una multitud de personas ahí esperándolo. En aquella ocasión que Ferdinando quiso mostrarse ser un hombre de pueblo y fue sin sus soldados, ¿no? Fue sin sus soldados para poder quitar esta cerca entre él y la multitud de gente allá. Y fue esta falta de temor, falta de preparación, esa falta de preocupación por sí mismo que hizo capaz este hombre acercarse y dispararlo. Hay este tipo de temor que es correcto y adecuado. Hay un tipo de temor que nos protege. Ese tipo de temor que el Señor nos llama a tener en la vida cristiana. Un temor correcto es el principio de sabiduría. Este tipo de temor que protege a nosotros
de, por ejemplo, caer en el pecado. Pensamos en José. Era un hombre que está solo en un nuevo país. Es un hombre que ahora es la cabeza de varios esclavos y siervos en la casa de Potifar y tiene oportunidad a pecar con la esposa de Potifar. Y entonces ella viene a seducirlo día tras día. Su respuesta a él es, a ella, ¿qué es? Hay todo tipo de forma que hubiera argumentado, muchas formas prácticas en que hubiera argumentado, bueno, si tu esposo me descubre, me va a matar. Pero dice, ¿cómo puedo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Ese temor del Señor, ¿verdad? Es un temor que nos lleva al punto de reverencia, de amor, que nos sometemos a los caminos de Dios. Y necesitamos eso mientras estamos recordados, porque alguien dijo, tememos al hombre tanto porque tememos tan poco a Dios. Y entre más que podemos llevarnos delante de la palabra de Dios, entre más que podemos llevarnos a un pasaje, un libro como Habacuc, enfrentándonos con la importancia de hacer a Dios grande. Esa no es la palabra correcta que usar, ¿no? Porque Dios es grande. Pero para poder ver y comprender a Dios como grande. Y temblar. Él tiembla delante de la majestad y soberanía del Señor. Esta le da una nueva comprensión, nueva forma de pensar. Reinicia, recalibra su mente y su forma de pensar y toda la situación. Y si usted podría ver otra vez el versículo, los versículos, yo creo que no todas las reacciones son iguales, pero en esta reacción creo que sí. Hay una conexión causal entre el temblar y lo demás. No, yo tiemblo en yo mismo, en mí mismo, para que descanso, para que yo pueda descansar en el día de angustia. En versículo 16. A causa de que tiene temor central en su mente, sus miedos, sus preocupaciones, ellos llegan a tener diferente color. Puedo descansar ahora, puedo estar tranquilo en el día de angustia, porque temo a Dios. Puede ser que esta es la respuesta a muchos de nuestros problemas. Nuestra falta de descansar, nuestra incapacidad de esperar tranquilamente por Dios, porque no tenemos mucha afección o reverencia hacia Él. Él tiembla delante de la soberanía de Dios. Y luego encontramos una cosa más al llegar al fin de nuestro capítulo, al fin del libro. Esas son las palabras a lo mejor más famosas en todo el libro. Triunfamos en el Señor por abrazar al Señor mismo como nuestra bendición, ¿verdad? Abrazamos al Señor mismo como nuestra bendición. Versículo 17. Aunque la guerra no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Qué cambio en su actitud, en su percepción? Cualquier persona puede servir al Señor cuando vaya bien y fácil la vida. Cualquier persona podría decir, yo soy creyente, cristiano, cuando les vaya bien la vida. Pero esa es la parábola, ¿no?, del sembrador y las semillas que nos contó Jesús, que Él sale y siembra la semilla, y para algunas personas es muy obvio, nunca hay apariencia de compromiso a Cristo aún, pero hay otros grupos en que por lo menos un tiempo ellos parecen ser creyentes, parecen estar sirviendo al Señor y queriendo conocer a Dios más, y llegan a la iglesia y se sienten aquí y están con nosotros en la mañana, en el servicio de la mañana, pero luego algo sucede, algo lo cambia todo. Y para algunos es la tentación de algún tipo que los lleva a lejos de Dios. Puede ser, sabe, cualquier cosa.
yo no iré a detalles, ¿no? Puede ser cualquier cosa que nos lleva nos tienta, nos aleja de Dios, pero para algunos de nosotros es aflicciones, dificultad, es pruebas y de repente dicen, yo pensando ser cristiano significa que la vida es fácil. Ahora estoy viendo que la vida no es fácil, más fácil ser creyente o parece más difícil este problema. El problema, la dificultad le lleva a dar la espalda a Cristo y alejarse. Es por eso que Satanás cuando está hablando a Job, el Señor dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre derecho, recto y buen carácter. Y Satanás dice, piel por piel quita sus cosas. Solamente te está sirviendo porque está rico y tiene una familia feliz y todo le va bien. Pero ¿qué tal de cuando todo le sea quitado? Y no se confunden, aunque en versículo 17, aunque eso no es una teoría, no es algo hipotético, es lo que sucederá cuando vienen los babilonios. Será un colapso total de la sociedad. Y vemos la descripción aquí que empieza hablando de algunos de los productos de ganancia, los lujos, los higos y las uvas. Y usted puede vivir sin higos y sin vino. Usted puede vivir sin aceitunas, ¿no? Y libros de la economía. La economía sufriría sin esas cosas, pero luego llegamos a las necesidades. No hay grano, no hay comida. Ya se fue el rebaño, ya no hay carne. Todo se pierde, todo se va. Todo destrozado. Y aquí está donde la fe verdadera se manifiesta. Porque él dice, aunque no tengo ninguna razón externa, ninguna razón material para servir a Dios, yo de todos modos amo a Dios y regocijaré en el Dios de mi salvación. Estos momentos de prueba, ¿no? Tienen una forma de aclarar la vida y refinarnos. Cuando todo va bien, nos confunde de gran forma porque estamos aquí. Tenemos amigos, tenemos una carrera, a lo mejor tenemos una relación, tenemos un poco de dinero, tenemos nuestra salud. Puede ser un poco confundido. ¿De qué se trata la vida, no? Y luego todo se quita de nosotros. ¿Y qué tal de usted? ¿Qué pasaría si todo usted perdió? Es ahí cuando llega a ser tan claro, ¿verdad? O yo tengo Cristo, o no tengo nada. Porque si usted tiene Cristo, aunque no tuviera nada, todavía tiene todo lo que necesita. Todavía tiene a Cristo como su porción. Todavía tiene al Dios de su salvación. Y aquí está Habacuc, un hombre que está encontrando gozo en Dios mismo. Yo uso esa palabra abrazar a propósito porque eso es lo que el hombre Habacuc significa. Es uno que se afiera, es uno que abraza. Y aquí está Habacuc al fin del libro, aferrándose a su Dios y Salvador, dándose cuenta de que cuando todo le sea quitado, Él tiene todo lo que al fin y al cabo necesita en su Dios. Me recuerda a mí del título del libro de Faith Cook, Cantando en las llamas. Entonces, historias de los mártires, ellos quienes servían a Cristo y para ellos significaba la muerte. Y están cantando en las llamas. ¿Quién hace eso? Ellos no tienen nada, excepto
agonía y dolor, pero tienen a Cristo. Y tienen todo lo que necesitan. Ese es el triunfo del cristiano, esa es la victoria nuestra. Ser quitado, tener todo, perder todo más bien y saber que tenemos todo en Cristo. Yo digo, esta es la victoria, el triunfo del cristiano, porque es lo que no nos puede ser quitado. El mundo puede quitar todo lo demás. Eventos pueden desnudarnos, pero nada nos puede quitar Cristo. Y para ustedes quienes conocen a Cristo, quienes se afirman a Él, ese es el gozo más grande, es la consolación más grande para nosotros, que el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo, y que nosotros somos verdaderamente más que conquistadores a través de o por Él quien nos amó. Sin Él quien nos amó, no somos nada, pero con Él quien nos amó, tenemos la victoria. Victoria aún en medio de pruebas y dificultades. Aquí está Habacuc diciendo, mira, es una canción. Yo creo que no dije eso antes, pero lo hubiera hecho. ¿Por qué? ¿Por qué has dado una canción al pueblo de Israel? Y no llego a nuestro saltario, ¿no? Pero de un periodo de años por lo menos. Esta era una canción encomendada al pueblo de Dios para cantar y cantar y cantar otra vez. ¿Por qué? Porque esta tiene que ser practicada. Estas verdades tienen que ser practicadas. Y si no los practicamos, si no hacemos ensayo de estas verdades, las olvidamos, empezamos a amar más lo que no merece el amor nuestro. Pero para enseñar o practicar esas cosas, tenerlo uno y tres delante de nuestros corazones y mentes, esas verdades nos coloca en tierra firme, sobre la piedra. Porque algún día, vamos a perder todo. Estaremos nada más nosotros en una caja en la tierra. Y las cosas de este mundo no significarán nada en aquel día, sino lo que sí importará es poder decir, el Señor, Dios es mi fuerza, Cristo es mi salvación. Y poder tener eso, descubriremos, es tenerlo todo. Que el Señor nos dé a todos gracia, a cada uno aquí gracia, para poder descansar en el Señor en día de dificultad y angustia y regocijarnos en Él. Cuanto lo demás nos se ha quitado. Por favor, podrían ponerse de pie mientras oramos. Padre, que tanto solemos desviarnos, alejarnos y olvidar estas cosas. Que tan necesitados somos nosotros, Padre, y cuánto dependemos de ti para escribir esas cosas sobre nuestros corazones. Recuérdanos del valor supremo de Cristo y de Él solamente. Oh Señor, oramos que podremos nosotros descansar en ti, regocijarnos en ti a los tiempos más difíciles, sabiendo que Cristo es nuestra gran porción. Oramos en su nombre. Amén.